Muy bien. Empezamos la grabación del día de hoy. Lo que vamos a abordar en esta sesión es el tema súper amplio de las crisis financieras, ¿ya? Eh, como una parte de la gran crisis civilizatoria que vive el capitalismo. Ya recordemos que este curso se ha enfocado bastante en diferentes formas de ver las crisis, ¿no? Ya hemos visto múltiples tipos de crisis y ahora vamos a cerrar con esta cuestión de las crisis financieras, ¿ya? Antes de empezar en esta discusión, quiero recordar un poco que en algunas sesiones pasadas nosotros hablamos ya en primera instancia de las crisis financieras e incluso planteamos algunas nociones, sobre todo desde el marxismo, ¿sí? Entonces, quiero solamente muy rápido recordar algunas cosas muy breves de lo que nosotros habíamos discutido en ese entonces, ¿sí? En ese entonces nosotros habíamos hablado un poco de los conceptos básicos, ¿no? De esta cuestión que, por ejemplo, se centran en hablar de estructuras financieras. Esos son los primeros conceptos que nos interesan. ¿Qué queríamos entender nosotros por estructuras financieras o las finanzas? Bueno, básicamente son los patrones que surgen cuando las personas interactúan a través de relaciones que implican el manejo del dinero. ¿Ya? Entonces, cuando las personas usan el dinero, interactúan de cierta manera, surgen patrones y esos patrones les hemos llamado estructuras financieras. ¿Cuál es la parte medular de las finanzas? Recordar que en las finanzas se tiene la capacidad de, con el manejo del dinero, trasladar el valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, gracias al surgimiento del dinero, puede aplazar las compras o las ventas o puede aplazar los pagos. ¿Sí? Entonces, una manera de mover el valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, de eso ya hablamos un poco, ¿no? Incluso nosotros habíamos hablado hasta de la capacidad que puede tener el dinero, ¿sí? De influenciar en las relaciones de poder. Y ahí les había recomendado un texto de Marx que se llama El poder del dinero. ¿Ok? Y bueno, a partir de esa discusión, planteábamos una definición de las crisis financieras. Entonces, ahora solamente la voy a recordar muy rápido. Recordar que las crisis financieras podemos entenderlas como una interrupción temporal de las estructuras financieras, ¿sí? O de la reproducción de las estructuras financieras. Es decir, las estructuras financieras, estos patrones pueden interrumpirse en algunos momentos y esas interrupciones son a las que nosotros llamamos las crisis financieras. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué hicimos? En esa ocasión nosotros después hablamos de una noción que se le puede llamar la posibilidad general o también a veces Marx les llama la posibilidad formal de las crisis financieras, ¿ya? Y esta idea de la posibilidad de las crisis financieras, en esencia, simplificando, tenía que ver con el hecho de que el dinero y algunas funciones del dinero pueden contribuir a que en el manejo de las finanzas surjan las crisis, ¿ya? Y Marx planteaba en particular dos funciones del dinero. Una, el servir como medio de intercambio. Cuando el dinero sirve como medio de intercambio, resulta ser que puede surgir la capacidad de la compra y la venta, pero al mismo tiempo se puede romper en el tiempo estas dos actividades. O sea, por un lado puedo comprar y luego compro, perdón, y luego puedo vender. Entonces, ¿qué sucede? Que la compra y la venta no tienen que necesariamente ser inmediatas, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Implica que se forma una suerte de cadena de pagos. Yo puedo comprar hoy una mercancía o me la puedo comprar entre comillas a crédito incluso y luego puedo pagar, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones en las cuales puede surgir la crisis. Ese hecho de que a través de la función del dinero de medio de intercambio, surgen cadenas de pagos que en algún momento pueden romperse, ¿ya? Y no solo con mercancías, sino también con deudas. Entonces, esa es la otra función del dinero, servir de medio de pago. Recuerden que son dos, ¿no? Medio de intercambio, cuando hablamos de compra y venta. Medio de pago, cuando hablamos directamente de pagar deudas. Y obviamente eso otra vez también del vínculo con la tasa de interés, ¿ya? Porque cuando nosotros adquirimos una deuda, sabemos que hay una tasa de interés, etc. Entonces, Marx planteaba eso, ¿no? Es decir, estas dos funciones del dinero, servir como medio de intercambio y como medio de pago, pueden crear una posibilidad general de crisis, porque en algún momento la cadena de pagos que va surgiendo, ¿sí? Puede romperse, ¿ya? Ejemplo, digamos que un país deja de recibir dinero, ¿ya? Por alguna razón, un gobierno deja de recibir dinero, se bajan los precios del petróleo, o no llega deuda externa, por poner un ejemplo. Luego este gobierno deja de tener recursos, deja de tener dinero, que le complica su capacidad de pagar sueldos, por ejemplo, o pagarle a proveedores, o pagar a empresas a las que les ha comprado bienes. Luego estas empresas, a su vez, también van a tener problemas después para pagar. Entonces, ¿qué sucede? Como pueden ver, es una suerte de efecto en cadena, ¿no? Aquí incluso les invito a recordar esas estructuras que nosotros veíamos en los esquemas sectoriales de Marx. Recuerden, ¿no? Teníamos dos sectores que podían encadenarse a través de vínculos de flujos de dinero, ¿sí? Sector 1 y sector 2. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los encadenamientos falla? ¿Ya?
que se da justamente porque es un flujo de dinero. Si falla, digamos, porque de repente bajaron los salarios de algún sector, o sea, un grupo de trabajadores dejó de tener salarios, ya no van a poder comprar alimentos y eso va a generar efectos en cadena, ya porque el sector de alimentos no va a poder vender, luego si no puede vender no tiene ganancias, si no tiene ganancias no puede acumular, si no acumula no puede comprar maquinaria y le va afectando a otro sector, etc. ¿Ok? Entonces nosotros ya hablamos un poco de esto, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, no voy a repetir las citas de Marx, sino más bien a partir de esto podemos decir que la posibilidad general de las crisis financieras responden en cierta manera a la complejidad de estas cadenas de pagos, ¿sí? O sea, surgen estas posibilidades de efectos en cadena incluso, ¿ya? De que si se falla en la función del dinero, de intercambio, de pago en algún punto de la economía capitalista, eso puede extenderse a otros puntos, ¿ok? Y cerrábamos diciendo que entonces eso puede dar paso al surgimiento de la fragilidad financiera. ¿Y por qué hablamos de fragilidad financiera? Justamente porque si estamos muy conectados o si hay alguna entidad muy grande que falla en esta red, entonces puede irse comiendo toda la red. ¿Sí? O sea, pensemos en un banco muy grande. Este banco muy grande puede, si tiene problemas, generar problemas al resto de bancos. ¿Ya? Y obviamente también surge la posibilidad de la especulación financiera de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, eso nosotros ya lo vimos en su momento, ¿ya? Ahora lo que quiero es profundizar en algunas nociones y algunos conceptos que nos van a ser útiles también para la discusión de las crisis financieras. Son los conceptos de financiarización, capital ficticio y algo que me he permitido llamar algunos mitos financieros, ¿ya? Entonces ya vamos a ver de qué me estoy refiriendo a cada caso. Empecemos con una cita de Marx, ¿ya? Si bien es cierto, de aquí en adelante, o sea, hasta aquí va a llegar Marx y después ya vamos a desvincularnos de Marx. Sin embargo, creo yo que vale la pena esta cita, porque van a ver que es muy interesante. ¿Qué plantea Marx? En realidad no es cita de Marx. Marx cita a un banquero, James William Gilbert, en el tomo 3 del Capital. ¿Y qué es lo que sugiere? Dice lo siguiente: todo lo que facilita el negocio facilita la especulación. Los dos, en muchos casos, están tan interrelacionados que es difícil decir dónde termina el negocio y dónde empieza la especulación. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de esta cita? Muy rápido. Que en el capitalismo, a medida que el capitalismo avanza, los negocios, al mismo tiempo que se pueden dedicar, por ejemplo, a la producción, también pueden dedicarse a la especulación. Entonces se vuelve una sola maraña. ¿Ya? O tal vez no son el mismo negocio, pero tal vez sí son grandes bancos que pueden invertir tanto en temas más especulativos y en temas más productivos. ¿Sí? O sea, imaginen un banco de inversión. Recuerden cuando se habla de la crisis financiera del 2007 al 2009, la gran recesión. Teníamos estos grandes bancos de inversión tipo Goldman Sachs, Lehman Brothers y otros, JP Morgan. ¿Y qué pasa con estos bancos? Estos bancos empiezan a poner recursos, ¿sí? Pero pueden invertir en muchas cosas a la vez. Pueden al mismo tiempo estar invirtiendo en algunas acciones de una empresa automotriz tipo General Motors, pero también pueden estar invirtiendo en algún papel, en algún derivado financiero que te da ganancias cuando, por ejemplo, quiebra un país. Y existen documentos, existen papeles en donde la gente básicamente apuesta a que los países quiebren. ¿Ya? Hay de todo. O sea, en el mundo financiero, en los derivados financieros hay de todo. Entonces ahí podemos ver cómo en el mismo banco de inversión se interlazan o se interconectan la parte más productiva, ¿sí? Las acciones de alguna empresa automotriz, con la parte más especulativa. Y es más, si se generan los procesos que suelen llamarse titularización, ¿ya? ¿Qué se hace en una titularización? Tú básicamente creas un nuevo título en donde puedes agrupar todos estos otros elementos financieros. Entonces tú en un solo título, en la titularización, puedes crear un solo título que puede estar compuesto una fracción con acciones de General Motors, ¿ya? De una empresa automotriz. Otra puede ser, no sé, contratos a futuro de petróleo. ¿Ya? Entonces tienes una parte de tu título, depende de contratos a futuro. Y así. Entonces tú puedes tener un solo título que combina varias cosas y también puedes tener títulos de títulos. ¿Ya? Y ahí surgen los derivados financieros. Ok, entonces esta idea nos va a acompañar prácticamente ya hasta el final, ¿no? Y es esta cuestión de que se combina la parte más productiva con la parte más especulativa, ¿ya? Entonces, para entender esto un poco más, vale la pena introducir el concepto de financiarización, ¿ya? ¿Qué es la financiarización? Es un concepto que, de hecho, tal vez a futuro algunos ya lo conocen, han escuchado bastante de él, otros tal vez lo van a escuchar luego en sus carreras. Pero la idea básica de la financiarización, permitiéndome dar una definición, ya la primera que está ahí es mi definición, yo diría que es básicamente un proceso en donde la acumulación de capital es dominada por las estructuras financieras. ¿Ya? ¿Qué es esto de la acumulación de capital? No olvidemos, ¿no? Es básicamente la ampliación del capital.
¿sí? Es básicamente eso, o sea, la ampliación del capital, que muchas veces se logra reinvirtiendo ganancias. ¿Se acuerdan, no? Todos los modelos que hemos visto hasta ahora de acumulación capitalista. Entonces es una, ¿no? O sea, uno puede tomar ganancias capitalistas, reinvertir, aumenta el capital. Otra opción, ¿cuál es también? Es que se puede tomar deuda. Yo puedo tomar deuda y aumento mi capital, ¿ya? Pero cuando las finanzas son las que aumentan el capital, ¿ya? Y son las que dominan en el aumento del capital, podemos ahí hablar de financiarización, ¿ya? Ahora, bueno, también me he traído otra definición, ya está viendo un poco más de la economía heterodoxa. Entonces Epstein plantea la financiarización como una creciente importancia de los mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras, élites financieras en las operaciones de la economía y en las instituciones que gobiernan la economía, tanto nacional o internacionalmente hablando. Es decir, la financiarización, en pocas palabras, significa que estas estructuras financieras pasan a dominarlo todo, ¿ya? O sea, dominan la producción, dominan la economía y es más, dominan los gobiernos que supuestamente están encargados de regular la economía, ¿ya? Esto es interesante en las finanzas porque muchas veces cuando uno estudia finanzas, tiene esa tendencia o le enseñan de cierta forma que uno empieza a creer que es una técnica más, o sea, es simplemente aprender a manejar flujos, aprender a manejar algún tipo de proyecto, sacarles valores presentes, TIR, etcétera. Pero resulta ser que en realidad las finanzas tienen una implicación política muy seria, sobre todo hoy, ¿ya? Muchos de los modelos financieros que hoy existen son creados, de hecho, por PhDs en matemáticas. O sea, grandes matemáticos metidos en el mundo de las finanzas creando derivados financieros. Por eso es que a veces los derivados financieros se vuelven tan complejos que la gente no los entiende, ¿sí? Entonces, usualmente cuando alguien se mete en la bolsa de valores, digamos, en Nueva York, a empezar a invertir en estos derivados, necesita un broker. Y el broker a la vez tiene algún asesoramiento, sino tal vez no tiene asesoramiento, sino que compra lo que le dice el cliente, ¿no? Pero el cliente y los otros, como no entienden toda la matemática que está detrás, muchas veces se guían por lo que les dicen gurús financieros, algún asesor de inversión, o por último también siguen lo que dicen las agencias de calificación de riesgo, ya de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, pues esa es la idea de la financiarización, es un proceso en donde las finanzas pasan a dominar la acumulación de capital. ¿Ok? Y en este proceso llega a tomar mucha importancia el capital ficticio, ¿ya? Entonces, ¿qué es el capital ficticio? ¿Ya? Es un concepto que, bueno, nosotros ya discutimos un poco cuando el imperialismo, de todas maneras vale destacar, ¿no? O sea, cuando hablamos de capital ficticio, en cierta manera podemos decir que esto representa o está representado en activos financieros cuyo valor no se corresponde con el capital actual real, ¿ya? O sea, ¿qué es esto? O sea, pensemos, al menos desde el enfoque marxista, que es un poco el que todavía mantenemos, pero ya nos alejamos de Marx, ¿no? Pero seguimos en ese enfoque amplio. El valor se crea en la producción, ¿sí? O sea, se produce y a través de la producción se crea valor, porque es a través del uso de fuerza de trabajo que se crea valor, según este enfoque. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega alguien y nos propone, por ejemplo, ¿no? Te vendo una acción, digamos que esta es la acción de Apple o de Amazon, ¿ya? Y te vendo esta acción de Amazon, que bueno, en el papel dice que tenía un precio de $100, pero resulta ser que todo el mundo se emocionó en el mercado y ahora todos quieren la acción de Amazon, ¿ya? Entonces, por más que originalmente la acción tenga un precio de $100 nominal, ¿sí? En papeles, en libros, ya en el mercado secundario, ¿sí? Esa misma acción puede estar subiéndose a, pongamos, de $500. No sé exactamente cuánto esté ahora una acción de Amazon, pero el punto al que voy es entonces que la misma acción, que puede tener un precio nominal de 100, ¿ya? Tal vez 100 porque la empresa necesitaba 100 para capitalizarse, ¿ya? Entonces pensemos que Amazon saca un papel, una acción que dice, ok, quien me compra la acción por $100 tiene derecho a unos dividendos. Listo. Luego, quien compró originalmente la acción la saca, pero no en el mercado primario, porque en el mercado primario recuerden que es donde interactúa el emisor directo y el primer comprador. En cambio, en el mercado secundario, ¿qué sucede? En los mercados secundarios financieros se transan estos papeles unos con otros. O sea, resulta que yo tengo una acción que en su momento le compré a Amazon, pero la vendo a otro comprador, ¿ya? Y aprovecho la especulación. Entonces, ese diferencial, ese extra en el precio que surge de la especulación, es lo que podemos llamar capital ficticio, porque no hay correspondencia con el valor real. Porque pensemos, Amazon saca una acción a un precio, ¿ya? Pero el precio original que saca Amazon tiene que corresponderse con algún tipo de producción que va a generar, porque hay dividendos de por medio. Recuerden que el precio de una acción está definido por los pagos futuros que se esperan, los dividendos. Entonces, ¿qué sucede? Que Amazon saca la acción con cierta estimación de dividendos. Listo. Pero luego, ¿qué pasa? Luego, cuando se da esta especulación,
y dicen, ok, llegó el coronavirus. Digamos que tú compraste la acción en enero, cuando ni te imaginabas que el coronavirus iba a hacer nada. Llega el coronavirus y ahora todo el mundo compra en Amazon, entre comillas, ¿no? En el mundo sofisticado, norteamericano y europeo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo compra por Amazon, las acciones de Amazon suben lo bestia, los precios. ¿Por qué? Porque se espera que los dividendos sean más altos de lo que originalmente iban a ser. Entonces, ¿qué sucede? Que esa especulación lleva a que surja un capital ficticio. Si luego las ganancias se cumplen, ya no es capital ficticio, se vuelve capital real, ¿no? Entonces sí pueden verlo. O sea, esta cuestión de capital ficticio y capital real está a cada momento intercambiándose, dependiendo de si se cumplen o no las expectativas. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, surge el capital ficticio, o sea, este capital que originalmente no se corresponde con ningún valor. Tal vez se lo haga luego, tal vez no, ¿sí? O sea, digamos que hay un atentado terrorista y destruyen alguna de las principales sedes de Amazon. Supongamos, ¿ya? No están los planes de nadie, obviamente. Pero si llegara a suceder, el precio de la acción de Amazon se iría al suelo. Entonces, el capital ficticio ya no se volvería capital real. O sea, todo depende. Pero de todas maneras, ya en el mundo de las finanzas surge el capital financiero. El capital financiero es la combinación del capital productivo y el capital ficticio. El capital productivo puede ser capital industrial, agrícola, en servicios, etcétera, depende de dónde se dé la producción. Y el capital ficticio puede ser un capital bancario, pueden ser acciones, bonos, deuda, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se juntan estos dos, el capital productivo y el capital ficticio, nace el capital financiero. ¿Y por qué le llamamos capital financiero? Porque la interconexión se da a través de estructuras financieras. ¿Ya? Entonces, como se puede ver en la lámina, esa es la idea del capital financiero, ¿ya? Al menos desde este enfoque. Tenemos capital productivo, interactúa con los capitales ficticios y la interacción se logra gracias a las estructuras financieras. Pensemos, un ejemplo concreto. Un banco de inversión, Lehman Brothers. Este banco de inversión pone plata en acciones de alguna empresa productiva, así directo. Ya, esos serían capitales productivos. Digamos que es la compra inmediata, ¿no? En el mercado primario. Pero al mismo tiempo, esta empresa o este banco de inversión puede comprar derivados financieros. Derivados financieros que a veces ni tienen ni idea de a qué corresponderá, que nomás tendrá dentro del derivado. O sea, los derivados financieros son casi como cajas negras, ¿ya? Pero resulta ser que dicen, ok, un derivado financiero que no sabemos lo que es, pero tiene una calificación triple A de riesgo. Es una calificación altísima, o sea, básicamente son casi tan seguros como los bonos del Tesoro norteamericano. Recuerden que Estados Unidos emite deuda, ¿no? Son los bonos del Tesoro. Y pase lo que pase, siempre Estados Unidos cumple el pago de esos bonos, ¿ya? Obviamente que ellos tienen dólares, pueden emitir y con eso siempre pagan, etc. Eso es otro tema. Pero el punto al que voy es que usualmente en el mundo financiero los bonos del Tesoro norteamericano se consideran los activos que tienen el menor riesgo, ¿sí? Entonces muchos toman ese como referente, ¿sí? Entonces si tú ves un derivado financiero con una calificación triple A, ya es como que te están diciendo, no, pues este es un derivado financiero súper seguro. Aunque no tengas ni idea de que está dentro del derivado financiero, lo compras porque dices, bueno, hay una agencia calificadora que me está dando o certificando que el derivado es de alta calidad, ¿ya? Aunque en la realidad no sea así. ¿Qué pasó en la crisis del 2007 al 2009? Muchas empresas compraron derivados financieros que eran basura, pero pese a que eran basura, las calificadoras le pusieron triple A, ¿sí? Ahí hay unos negocios que ya vamos a discutir más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos tener una idea en el mundo actual de cuál es el peso de las finanzas y cuál es el peso que tiene en los capitales financieros y sobre todo la especulación, ¿no? Entonces hay dos indicadores, hay muchos indicadores en realidad, pero yo les presento dos indicadores que debe ser lo mínimo que alguien que sea especialista en finanzas debe conocer para efectos de entender cómo está la especulación, ¿no? Ya en el mercado internacional. Entonces, en los mercados financieros, tú dices, bueno, según cómo avanzan estos indicadores, te haces una idea de cómo está avanzando las finanzas, ¿no? Y el peso de las finanzas en la economía. Uno de estos es el indicador Buffett, ¿sí? De Warren Buffett. Ya probablemente han oído hablar de Warren Buffett, uno de los grandes gurús de las finanzas en Wall Street. Entonces, él tiene un indicador que se llama el indicador Buffett. ¿Y qué hace este indicador Buffett? Entonces, este indicador es básicamente una ratio, ¿ya? Una ratio que en el numerador, como pueden ver en la lámina, básicamente se encuentran acciones corporativas de empresas, algunos tipos de deuda que emite la Reserva Federal, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, son activos de empresas más deuda que emite la Reserva Federal, más o menos, ¿ya? Estoy simplificando mucho. En el denominador, en cambio, está el PIB de Estados Unidos, ¿ya? Piensen que esto es para el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué tenemos? Repito, numerador, tenemos estas acciones de las empresas, más cierta deuda que emite la Reserva Federal, y en el denominador tenemos el PIB. Entonces, esta división, ¿qué me está diciendo?
Mientras más grande sea la división, significa que es más alto el valor, ¿ya? O al menos el valor ficticio, ¿ya? De los derivados de las acciones, ¿sí? Y de la deuda. En cambio, el denominador, ¿sí? Es el PIB. Por tanto, si el indicador sube, ¿ya? Me está dando una idea de que el peso de las finanzas es mayor que el peso de la producción real, ¿sí? El peso de estas acciones corporativas más la deuda emitida por la Reserva Federal. En cambio, cuando cae significa que la producción real es más fuerte. ¿Ya? Pues esa es la idea básica de esto, ¿no? Obviamente que Buffett no tenía una idea marxista de construir este indicador, ¿no? O sea, nosotros lo estamos tomando para conocerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué me dice este indicador? Fijemos. Como pueden ver, hay un primer ciclo, que podríamos llamarlo así, ¿no? Donde el indicador crece y luego cae, pero en ningún caso llega a ser 100%. ¿Cuándo empieza a crecer agresivamente este indicador? Realmente desde los 80. Desde los años 80 en Estados Unidos podemos ver que hay un crecimiento acelerado del indicador Buffett. ¿Qué significa esto? Que el peso de los precios de las acciones y la deuda que emitía la Reserva Federal, pero sobre todo acciones, subió mucho más que la producción de la economía real. De hecho, fíjense que en el año 2000 más o menos, el peso que tenían las acciones y la deuda respecto al PIB era 150%. ¿Qué significa eso? Significa que era más lo que se tenía en estas acciones, en estos papeles corporativos, básicamente especulación, era mucho más que el PIB, o sea, mucho más de lo que la economía produce en un año, ¿no? O sea, había más, y no solo eso, sino que el crecimiento fue agresivo. ¿Qué pasó en los años 2000, inicios de los 2000? La crisis de las empresas.com. Todo el mundo se emocionó queriendo enriquecerse con acciones de empresas informáticas, básicamente Internet. Entonces ahí surgió una primera crisis financiera ya grande, ¿sí? Recuerden además que en los años 80 se da la enorme desregulación financiera a escala mundial, pero sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Eh, Recuerden que esto tiene mucho que ver con eh, la implementación de una economía neoliberal, agendas y decisiones políticas de por medio, la doctrina del shock, para quienes recuerdan la obra de Naomi Klein, justamente habla de eso, ¿no? Desde los años 80 se da toda esta liberalización financiera que permitió que las finanzas caminen libres y la especulación genera una primera gran burbuja, la de los años 2000. ¿Ya? Luego la burbuja revienta. ¿Qué significa? Los precios que subieron de más, o sea, todo el mundo se emocionó con las empresas de Internet. No, que Amazon, que Google, Amazon no estoy seguro, sí, ya debía estar Amazon, Google y otras más van a generar utilidades enormes, entonces las acciones empiezan a subir de precio espantosamente porque creen que los dividendos van a ser muy altos, luego resulta ser que no fue tan así, algunas empresas de Internet fueron un fraude, reventó la burbuja, y como pueden ver, después de que llega a ser 150% del PIB, el indicador cae, al menos de 100. Luego vuelve a subir y vuelve a caer. La segunda caída que pueden ver ahí es la crisis de las hipotecas subprime, ¿sí? De los créditos subprime. ¿Qué es la crisis financiera del 2007 al 2009? Notarán algo interesante. La caída en esta segunda vez es menor que la primera, ¿ya? Y uno puede decir, pero se supone que la crisis del 2007 al 2009 fue más fuerte que la crisis.com. Sí, el tema es cómo se construye el indicador Buffett. El indicador Buffett tiene acciones. Recuerden que la crisis del 2007 al 2009 fue sobre todo de derivados financieros. Es la diferencia, ¿no? La crisis.com fueron más acciones, empresas, telecomunicaciones, Internet. En cambio, la crisis financiera internacional del 2007 al 2009 fue una crisis que tuvo mucho que ver con derivados financieros. Entonces, obvio, los derivados financieros ya no se califican como directamente acciones, sino es un derivado, o sea, ni siquiera se sabe lo que es a veces. ¿Sí? Y después de la crisis financiera internacional, ¿qué es lo que veíamos que sucedía? Que otra vez los precios de las acciones en Estados Unidos empezaron a subir de nuevo, de manera muy fuerte, hasta que llegó la crisis del coronavirus y otra vez cae. Todavía no sabemos el efecto definitivo de la crisis del coronavirus. Algunos plantean que ya cayó y otra vez se va a recuperar, otros plantean que no. Aquí surge la duda. ¿Va a haber otra vez una burbuja especulativa con la crisis del coronavirus? Yo personalmente creo que sí. ¿Ya? Estamos en septiembre del 2020 y muchas empresas y farmacéuticas del mundo están anunciando medicación y sobre todo vacuna contra el coronavirus. ¿Ya? Y obvio, si una empresa anuncia, dice, tenemos una vacuna que pasó tal etapa, todo el mundo se emociona. ¿Qué pasa con el precio de las acciones de estas empresas? Sube, porque dicen, no, esta empresa tiene la vacuna, va a vender primero, va a sacar muchísima plata, va a ganar un montón, van a haber muchos dividendos y por tanto el precio de la acción sube. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué tal si después de unos meses vemos que el optimismo fue demasiado? Y tal vez
no es tan fácil el tema de la vacuna, no funciona o funciona a medias. Puede ser que muchas empresas, muchas acciones de las farmacéuticas que hoy hablan de tener una vacuna, terminen reventando y se reviente una burbuja financiera. O sea, hay esa posibilidad. No digo que vaya a pasar, pero puede ser. ¿No? Puede ser, porque estamos con niveles altos nuevamente en el indicador Buffett. Pero bueno, ese es un indicador, ¿no? Que vale la pena tener presente. Otro indicador que vale la pena tener presente, otro indicador financiero, es la ratio precios-ganancias, ¿ya? Que es ajustada por ciclos. Esta ratio precios-ganancias ajustada por ciclos, mejor pongamos ese nombre ya, ajustada por ciclos. La ratio es construida por Robert Shiller, ¿ya? Bueno, fue planteada por Robert Shiller. Él es premio Nobel de Economía del año 2013. Él ganó el premio Nobel justamente por sus estudios sobre crisis financieras. Ya vamos a hablar un poco más de Shiller más adelante. Pero ahorita me quiero concentrar en el indicador. Él es profesor de la Universidad de Yale, Shiller. Pero bueno, veamos cómo funciona este otro indicador. Es muy parecido, ¿no? O sea, tiene un comportamiento cíclico, sino que Shiller tiene datos un poco más históricos también. Este indicador, nótese, son precios sobre ganancias, pero estas son ganancias efectivas. Es más o menos como si yo digo, ok, tengo una acción. Las ganancias que efectivamente me da la acción le pongo en el denominador. O sea, en el denominador están las ganancias, las efectivas, las que pagó. En el numerador pongo el precio. Recuerden esto siempre. Cuando hablamos de una acción, el precio de una acción en finanzas se asume que nace de los dividendos esperados. ¿Sí? O sea, si yo compro una acción a $1,000, es porque yo asumo que el valor presente de todos los precios futuros, los dividendos, perdón, futuros que me va a pagar la empresa, suman 1,000. ¿Sí? Entonces, más o menos es así. O sea, en finanzas se entiende que el precio de una acción es igual al valor presente de todos los derivados, ¿de acuerdo? De todos los dividendos que va a pagar la empresa. ¿Ya? Entonces, no olviden eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la ratio que plantea Shiller es una ratio que en el numerador tendría las ganancias esperadas, si quiere, los dividendos esperados, que es el precio de la acción. En el denominador, en cambio, están las ganancias que realmente pagan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este indicador? ¿Ya? Ojo que estoy simplificando un montón la explicación, ¿no? Solo es para hacerlo un poco más entendible. Entonces, este indicador nos muestra que igualmente hay ciclos financieros muy marcados. ¿Ya? Bueno, por cierto, este indicador se construye con el indicador Standard Poor's 500, ya ese es el equivalente del precio, el Standard Poor's 500, que es uno de los indicadores de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, detalles técnicos. Vamos a lo que me dice más bien la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Pueden ver que hay épocas en donde el precio esperado de las acciones ha subido durísimo, ¿no? Y luego cae. ¿Ya? Uno de ellos es, por ejemplo, el año 29, la burbuja del 29, la crisis más grave que ha tenido el capitalismo en su historia. ¿Ya? La Gran Depresión. Pues recuerden que la Gran Depresión 1929 fue la peor crisis de todas. Sin embargo, es interesante ver que cuando se ajusta por inflación y por ciclos, Schiller muestra que la burbuja que surgió con las .com en los 2000 era todavía mayor en valor. ¿Ya? O sea, el mundo especulativo ha crecido incluso más que en la época de la Gran Depresión. Sin embargo, la caída no provocó el mismo problema que la Gran Depresión, ¿no? Ahora noten, viene las .com, cae. Luego como que se recupera, pero después vuelve a caer. ¿Sí? Ahí está en cambio la crisis financiera internacional. Entonces pueden notar algo, ¿no? Es un patrón muy parecido a lo que decía el indicador Buffett. Tenemos en las .com el punto más alto de la especulación. Pero luego la crisis financiera internacional es como que vuelve a caer a unos puntos más bajos, ¿no? Claro que ha habido otros puntos bajos, pero esta caída abrupta es la que volvió a la crisis financiera súper grave. Más muchos detalles, ¿no? Que están dados en varios documentales. Yo recomiendo mucho Inside Job, es un documental buenísimo de la crisis financiera del 2007 al 2009, pero ya vamos a hablar de eso. Y luego, ¿qué vemos? Luego de la caída de la crisis financiera internacional, otra vez el indicador se recupera. Es decir, en 2020, antecitos de que nos caiga la pandemia de coronavirus, veíamos que el avance de las finanzas otra vez estaba dando a un ritmo acelerado en Estados Unidos. Y obviamente que lo que pasa en Estados Unidos, gracias a la globalización, termina golpeando casi prácticamente a todo el mundo. Ok, entonces no se olviden de estos dos indicadores, ¿no? El indicador Buffett y el indicador Shiller. ¿Ya? Sigamos. Ahora pensemos un poco en especulación. ¿Ya? Entonces ya hemos definido financiarización. Hablemos de especulación. Cuando la financiarización se consolida también esto que llamamos especulación. ¿Qué es la especulación? Es difícil dar definiciones en este punto, ¿no? O sea, más bien quiero darles definiciones generales, más bien intuitivas, ¿no? Entonces, si me permite definir a mí a la especulación, diría que es, bueno, es el uso de las expectativas
para crear la apariencia de que existe un valor, ¿ya? La apariencia del valor, ¿ya? Si quieren, podríamos decir también que la especulación es el uso de las expectativas para crear valor ficticio, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden también ponerlo así, ¿no? O sea, crear valor ficticio. Crear valor ficticio desde las expectativas. Bueno, es la ventaja de que son las láminas creadas por mí mismo, ¿no? Entonces puedo ajustar un poco. Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué sucede? Si uno sabe manejar las expectativas de la gente, puede moldear y puede afectar el valor esperado, sobre todo, por ejemplo, de una acción. ¿Ya? Ejemplo. De nuevo, digamos que tenemos o queremos comprar la acción de una farmacéutica y la compramos en enero del 2020. Llega la crisis del coronavirus y se extiende por el mundo más o menos en marzo, porque en marzo creo que fue cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Seguramente los precios de estas farmacéuticas subieron. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía, vamos a necesitar fármacos, vamos a necesitar una vacuna, etcétera. Entonces, los precios subieron. Pero ahí viene el punto. Según cómo manejen las expectativas de la gente, esos precios pueden subir aún más. Y entonces tal vez suben incluso por encima de la verdadera capacidad de crear valor. ¿Ya? Vamos un momento de nuevo a la crisis financiera de 2007 a 2009. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese entonces se había hecho varios negocios con hipotecas de muy mala calidad. ¿Ya? O sea, básicamente, ¿qué sucedía? Normalmente ya tú compras una casa y con el banco adquieres una hipoteca para poder pagar la casa, ¿ya? Porque muchas veces la gente no tiene todo el dinero para comprarse la casa, ¿no? Si no, no caería en crédito. Como no se tiene, entonces hipoteca. ¿Qué sucede? Que muchas veces los bancos cogían esas hipotecas, en un documento, digamos, y lo titularizaban. O sea, eso se volvía o se lo vendía a otra empresa a través de un papel. Entonces yo pongo un título y en este título, digamos en un papel, ¿ya? Yo pongo un título y en ese título está la hipoteca. Y esta hipoteca luego la vendo. Entonces al final, ¿qué sucede? Sucede que las ganancias de la hipoteca, ¿sí? Porque va con una tasa de interés, obvio, la hipoteca, ya no se quedan con el banco, se queda con el que compra el papel. Entonces, ¿qué sucede? Que el que compra el papel asume que va a recibir los pagos a través de el cobro de las hipotecas. ¿Sí? Entonces, se asume eso. Sin embargo, ¿qué pasó? Como los bancos ya no estaban preocupados de cobrar, porque ellos se quitaban el riesgo cuando hacían estas titularizaciones y vendían a otros las hipotecas, entonces entregaban hipotecas a cualquier persona, porque después las vendían. Entonces, ¿qué sucede? Surgieron los famosos créditos ninja. ¿Cuáles eran los créditos ninja? Eran básicamente créditos que se entregaban a gente que no tenía ingresos, no tenía activos, no tenía trabajos. Ya por eso son ninja las siglas en inglés. Entonces, esta gente que no tenía ni ingresos, ni activos, ni trabajos, sin embargo, les daban créditos para comprarse una casa. Entonces, tenían su casa y, bueno, a veces conseguían ingresos, medio pagaban, pero su situación era muy frágil. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que los bancos crearon las expectativas en otros grupos económicos o en otros sectores financieros de que las hipotecas iban a generar rendimiento. Entonces, trasladaron el riesgo. Es una típica expresión en finanzas. Trasladaron el riesgo a otras empresas. ¿Qué sucedió? Que luego las expectativas no se cumplieron. Mucha gente ya no pudo pagar la hipoteca porque básicamente tenían condiciones económicas precarias y todo quebró. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de la especulación. Entonces, la especulación es este uso de las expectativas para crear valor, pero valor ficticio, no valor real. Luego, el valor ficticio puede volverse valor real. ¿Cuándo? Si realmente se cumple, ¿no? O sea, si es que la expectativa que tenías de que te paguen se cumple porque te pagaron, entonces ya no es valor ficticio, es valor real. Pero hasta que se cumpla, es especulación. Y ahí pueden notar que la especulación en el capitalismo está todo el tiempo. Justo lo que decía Marx, el tema del dinero. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más podemos nosotros encontrar aquí? Resulta ser que cuando la financiarización, la especulación y todos estos procesos se juntan, permiten que surjan algunos fenómenos sociales bastante peculiares y que pueden llevar a la crisis. ¿Ya? Dos fenómenos quiero distinguir, puede haber varios, ¿no? Pero aquí son dos que los saco de un artículo que, bueno, estoy escribiendo al respecto. Entonces, uno de esos es lo que podemos llamar la cooptación de otras estructuras sociales. ¿Qué significa eso? Las estructuras financieras, como vimos en la financiarización, pueden extenderse incluso a estructuras o a, bueno, relaciones sociales que no son financieras, hasta al gobierno. ¿Sí? Esto es fácil de ver. O sea, si tengo grandes grupos económicos, financieros, o sea, ya juntan producción y especulación todo ahí mismo, son grandes grupos, manejan miles de millones de dólares, van a tener vínculos con el gobierno, es casi un hecho. Van a poder decirle al gobierno qué hacer o no hacer, es clarísimo. Y no solo en Estados Unidos,
Estados Unidos, obvio, es el ejemplo más grande, pero de ahí que tenemos. Tenemos que también hay grupos que dominan a los gobiernos en países como el Ecuador, los bancos. Los grandes bancos de este país, apenas 5 bancos que controlan 80% de créditos, 70% de depósitos, son a la vez los bancos que pueden imponer a los gobiernos qué hacer o no hacer, o es más, pueden poner funcionarios. ¿Qué pasó durante la crisis financiera internacional en Estados Unidos? Que muchos funcionarios del gobierno norteamericano eran o habían sido exfuncionarios de alguna de las grandes instituciones, Goldman Sachs. Tenías gente que salía de Goldman Sachs, este banco de inversión privado que son es como los churqueros del mundo. Y resulta ser que después veías que esta gente se iba al gobierno de Estados Unidos a regular al mismo sistema financiero. Y obvio, no regularon nada. Entonces, tenemos eso, ¿no? O sea, las estructuras financieras pueden extenderse a lugares no financieros como el gobierno, como las agencias de regulación, o incluso con la cultura, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué la cultura? Las finanzas, ¿sí? Y esto es por lo que a veces me desespera cuando la gente estudia finanzas y no le da el valor que se debe. O sea, estudiar finanzas no es estudiar a hacer un flujo o estudiar a sacar un indicador. Eso se puede hacer hoy por hoy hasta con programas, en programas estadísticos, R y demás. El tema es que con esos datos, luego hay que saber cómo usarlos. Ese es el verdadero arte de las finanzas, en estos mundos, ¿no? En estos mundos financieros. Y entre esas cosas está que se puede generar hasta una cultura que alaba las finanzas. Todo el mundo quiere hacer plata en el capitalismo sin preocuparse el cómo. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice, no, yo hice tanta plata y lo único que hice fue invertir en este negocio que no sé ni qué es, pero me dio plata, todos nos sorprendemos. ¡Wow! Queremos hacer lo mismo. O cuando llega alguien y me dice, bueno, tú ve, préstame plata o pongo la plata en mi banco, yo te pago una tasa de interés del 10% mensual, no me preguntes cómo, pero yo te pago. Todos emocionados, vamos a poner plata en el banco. No me importa cómo lo haga, con que me dé plata ya, ¿sí? Suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que en el capitalismo, cuando las finanzas empiezan a dominar, surge una cultura de alabar a las finanzas, de alabar a quien hace plata con las finanzas. Por eso es que la gente en Wall Street muchas veces cree, y bueno, a veces no es que cree, sino realmente manejan la economía del mundo, no solamente Estados Unidos, del mundo. ¿Dónde cotiza el petróleo que sirve de base para el precio del crudo ecuatoriano? En Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahí se cotiza el WTI, el West Texas Intermediate del crudo ecuatoriano, se cotiza en Nueva York. Y obvio, si en Nueva York pasa algo, eso después se traslada a los precios del crudo ecuatoriano y después los que estamos pagando las consecuencias también somos los países petroleros como el Ecuador, o petrolero entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que surge hasta esta cultura financiera que alaba el ganar como sea. Así después resulta ser que era un fraude, un esquema Ponzi, lo que sea, no importa, con tal de ganar, ¿sí? O con tal de tener la expectativa de ganar. ¿Ya? Esto es más común sobre todo en épocas de crisis. En el Ecuador se vio eso clarísimo en los años 90, un poco antes de la crisis financiera del 99. ¿Qué pasó? Por unos breves años, después de la desregulación financiera del 94, ¿ya? Por unos breves años mucha gente realmente creyó el cuento de que podía poner la plata en el banco y pagar y vivir de los intereses. Mucha gente hizo eso, sacó la plata que tenía en activos, o sea, vendió lo que tenía o ahorros y los ponía en estas cuentas que ofrecían bancos como el Banco del Progreso a unas mega tasas de interés mensual y querían vivir de los intereses. O sea, es la cultura financiera trasladada a nuestro país, ¿no? Al Ecuador. ¿Qué pasó? Que era insostenible, lo cual eso es lo que se espera de esta cultura financiera. Uno cuando la ve bien, se entiende de sobra que es insostenible. Pero como la gente acepta este juego de tratar de ganar como sea, ¿sí? Entonces se deja llevar. Y no es por un tema de idiotez. No, es más complejo. La gente no es que se cree idiota, la gente se cree demasiado lista. La gente dice, no, a mí no me va a pasar. No, yo soy lo suficientemente listo y sé que cuando esto no funcione, saco la plata de una. Lo que no toma en cuenta es que a veces mucha otra gente también piensa igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No es tanto un problema de falta de capacidad de intelección, o sea, no es un tema de que todos son tontos y se dejan llevar por lo que les dice cualquier persona. Muchos saben muy bien que se meten en esos negocios. El tema es que la gente cree que puede ganar al chulquero o que le puede sacar algo. O sea, todos creen que pueden ganar. Ese es el punto, uno de los puntos interesantes de las crisis financieras. Ok, ese es uno. Otro es algo que podemos llamar los mitos financieros, institucionalizados. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué mitos? Mitos porque, bueno, son afirmaciones que no podemos verificar si son verdad, muchas no son verdad, pero no solo son mentiras, sino que algunas incluso tienen ya un carácter mitológico, con personajes sobrenaturales. O sea, las finanzas implican, todo un mundo está sobrenatural a veces.
Financieros porque hablamos de finanzas, o sea, de temas de flujo de dinero, y hablamos de institucionalizados porque tiene que ver con instituciones. ¿Qué son las instituciones? Sin entrar en mucho detalle, porque es un tema, una discusión, ¿no? Una definición muy compleja, pero bueno, pensemos de como todas aquellas estructuras que motivan a la gente a hacer algo, ¿ya? Entonces, por simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mitos financieros andan rondando por ahí? Hay varios. Uno, lo que es bueno para Wall Street o para el sistema financiero global es bueno para la economía global. Nosotros que estamos a veces en la periferia del mundo no lo palpamos tal cual, pero mucha gente realmente cree que si a Wall Street le va bien y el Dow Jones o el Standard Poor's creció bastante, el mundo está bien. De hecho, Donald Trump, poquito antes de que caiga la crisis del coronavirus, estaba ganando muchos adeptos y estaba muy bien políticamente. Y entre otras razones decía, miren nuestros indicadores financieros. O sea, para él no era especulación, para él realmente Wall Street muestra cómo está la economía. Y la versión criolla, ¿cuál es? O sea, si los bancos en el Ecuador están bien, toda la economía va bien. No sé si se habrán fijado que durante esta crisis del coronavirus a cada rato suelen mandar los mensajes, no, pero los bancos están bien, los bancos están bien, los bancos están bien. Sí, o sea, a veces incluso puede ser prioritario que la salud del sistema financiero antes que la salud de la propia población. Eso pasó, por ejemplo, en marzo y abril en el Ecuador. Mientras que en marzo y abril habrán muerto más de 13.000 personas en exceso en el país, se pagaron creo que más de $1.800, de 1.800 millones de dólares en deuda externa, en amortización de intereses. Creo que salió un promedio de $143.000 por muerto, más o menos, lo que el Ecuador pagó. O sea, es esa idea de que las finanzas están bien, la economía está bien. ¿Ya? O sea, ese es un primer mito. ¿Por qué es un mito? Porque está la especulación de por medio. La especulación puede hacer que lo que parece que está bien no esté bien. ¿Qué más? Hay agentes financieros demasiado grandes como para caer. Este es otro mito. Muchas veces se dice, no, es que si se cae este banco, se cae todo. Hay que salvarle como sea. ¿Sí? Claro que cuando se trata de salvarle, en realidad se le salva de cierta forma en donde no se le cobra a quien se le debe cobrar. ¿Qué pasó en la crisis financiera internacional? Grandes CEOs, o sea, grandes gerentes de estos bancos de inversión que hicieron barbaridades, terminaron ganando millonarios dividendos, millonarias comisiones, etcétera. Bonos, millones. Había, no sé si fue real esta anécdota o era chiste, pero se contaba en esa época que incluso había unos cuantos dueños de bancos que estaban en Mónaco en un jacuzzi llorando, entre comillas, no llorando, tomando champán, mientras escuchaban las noticias de que sus bancos quebraban. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, el otro mito, si son demasiado grandes para caer, entonces, ¿por qué no se les cobra a estos sectores que reciben millonarias ganancias a través de manejar los bancos? Pero bueno, otro mito. Este es un mito interesante, ¿verdad? Dice mucha gente, no, el gobierno sí puede regular. El gobierno no es cooptado. El gobierno es neutral y lo que hace es regular los mercados financieros. Lo cual para mí es un mito porque básicamente en el gobierno están los mismos funcionarios de las grandes empresas, bancos y sectores financieros. Entonces es un mito. O sea, cuando dicen el gobierno va a regular, muchas veces es mentira. Vean quién pone superintendentes de bancos en el Ecuador. O vean a escala internacional quién pone al secretario del Tesoro en Estados Unidos. O quién pone o de dónde vienen las personas que están manejando la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central. Muchos son o han sido ex empleados de bancos de inversión, de sectores financieros, bancos en el Ecuador o cosas similares. Ese es un mito, el gobierno puede regular. ¿Y cuál es el otro mito? Que en cambio los mercados financieros se regulan solos, la autorregulación. O sea, si dejan libre al mercado, se regula. O sea, son dos mitos, o regula el gobierno, lo cual tal vez es una gran mentira, o regulan los mercados, que es otra mentira, porque a la final tal vez nadie regula. O sea, a la final, la especulación deja, como quien dice, a la deriva, ¿sí? A la economía mundial y a los países también, en cada economía local. Ahora, sobre el tema de los mercados financieros y la regulación, ahí pueden ver en la lámina que se menciona a un profesor, Eugene Fama. Es interesante porque, verán, les conté al inicio el indicador de Robert Shiller, ¿no? Shiller gana el premio Nobel en el 2013 justamente por sus trabajos sobre finanzas. ¿Qué es lo que decía Shiller? Shiller decía, los seres humanos no son racionales. Se dejan llevar por problemas, cuestiones psicológicas, y eso provoca que surjan burbujas financieras. Muchas veces porque la gente cree que sí le va a ganar a la burbuja. Es como quien dice, no, yo soy sabido, yo soy vivo, yo voy a poner mi plata en especulación y sé cuándo salir, sé que voy a salir en el momento justo. Resulta que el momento justo era unos minutos antes de que digas justo, entonces cuando ya dijiste justo ya se cayó todo. Eso pasa, o sea, realmente pasa. Hay un caso muy célebre de un economista, Irving Fisher. Él es uno de los padres de la teoría de la tasa de interés. ¿Qué pasó? El hombre era mucha doctor en economía, en finanzas, o sea, el que manda más de la teoría de la tasa de interés.
invirtió mucho dinero en la bolsa en la época de la Gran Depresión y perdió, y la fama de Irving Fisher se fue al suelo. O sea, bueno, casos. Pero bueno, volvamos. Entonces, Schiller, como les digo, era el de la corriente de que las personas no son racionales, se dejan seducir, y al dejarse seducir crean burbujas. En cambio, Jim Fama planteaba algo que se llama la hipótesis de los mercados eficientes. Y eso tiene un montón de modelos matemáticos. Sin hablar de los modelos matemáticos, lo que sí dice Fama es básicamente que los mercados son perfectos. Pensemos en esto. En el mercado financiero, con el Internet, todo el mundo sabe todo. Entonces, si una acción empieza a tener un aumento de precio muy abrupto, todo el mundo va a meterse en ese mercado. Entonces, si se mete en ese mercado, ¿qué pasa con el precio? Empieza a decaer, porque se autorregula. Sí, simplificando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eran dos visiones contrarias. Como eran dos visiones totalmente contrarias de las finanzas, pero los de la academia, los señores de la academia decidieron, bueno, pongamos desde el Nobel a los dos. Bueno, de hecho fueron tres, porque también le dieron a Hansen, no me acuerdo el nombre, Hansen creo que es el apellido. Entonces les dan el Nobel, pero sobre todo le dan el Nobel a Eugene Fama y Robert Schiller, dos visiones totalmente contrarias. Cosa que ahí nos dicen un poco qué tan real es eso de ciencia en la economía, ¿no? Que bueno, hay hubo un debate incluso de si esto es ciencia o si las economía y las finanzas son pura mentira, y bueno, hubo un debate ahí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otros mitos surgen a nivel de las finanzas? Esa idea de que las innovaciones financieras son confiables. Ese es interesantísimo. Es bien chévere ver cuando los ingenieros en finanzas tratan de justificar su profesión. ¿Sí? Para colmo de males, yo también estudio ingeniería financiera. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces decimos, no, pero es que la tasa de descuento sí es esa, no, pero es que está bien hecho el proyecto, no, es que está bien hecho esto, lo otro. O sea, es una ingeniería. ¿Ya? Y es gracioso porque creo que es en el documental Sage Job mismo. Ahí comparan cuánto gana un ingeniero financiero versus cuánto gana un ingeniero de verdad. Y así dicen ellos, un ingeniero de verdad. El ingeniero de verdad que construye casas, que hace diseños para motores, lo que sea, o sea, cosas, producción. Resulta que hoy por hoy gana mucho menos que un ingeniero financiero. Y usualmente los ingenieros financieros ya en las grandes ligas son gente que ha estudiado matemática full, PhD en matemática. Entonces, usan sus conocimientos de matemática para crear estos derivados financieros súper sofisticados. O sea, son tan complicados a veces los derivados financieros que ni entre matemáticos mismos logran entender con claridad todo lo que está ahí metido. Es como que a veces a propósito diseñan un papel súper complicado con un montón de... Es como decir, este papel va a subir de precio si sube el precio del petróleo, pero también si van las hipotecas subprime, también si es que hay aquí un poco de deuda del Ecuador, un poco de deuda de Estados Unidos, te pueden poner la especulación, no estoy exagerando, pueden ponerte la especulación de si en el Super Bowl, o sea, en el Gran Razón va a ganar tal equipo, o sea, todo, pueden ponerte todo ahí. Si la vacuna del coronavirus va a funcionar, también te lo pueden meter ahí. Si el precio del petróleo va a caer, todo, todo. O sea, en un papel, con un montón de ecuaciones matemáticas que ni entiendes. Pero ya a otro nivel. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, la gente dice, bueno, es ser confiable, lo están haciendo los expertos. Entonces, ¿qué surge? El mito de que las innovaciones financieras son hechas por expertos, por tanto son confiables. ¿Ya? Y aquí, bueno, también viene el otro mito de las calificadoras de riesgo. Es un mito tenaz porque en Estados Unidos, por ejemplo, en los grandes mercados financieros, solo hay tres calificadoras de riesgo, las más grandes. The Big Three se les llama en Estados Unidos. Fitch, Standard Poor's y Moody's. O sea, son tres grandes empresas calificadoras de riesgo que casi siempre están vinculadas con las mismas bancos que crean los papeles. ¿Sí? Entonces tienen, por ejemplo, Goldman Sachs. Goldman Sachs que estaba metida creo que en Standard Poor's. Entonces, ¿qué pasa? Goldman Sachs saca un papel que ellos sabían, por ejemplo, que era basura en el 2000, bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero durante la crisis financiera, la última. Por ejemplo, entre Goldman Sachs a ellos les pusieron incluso en los tribunales, acusándoles de fraude porque estaban vendiendo a la gente papeles que eran basura. Sus propios trabajadores decían que era basura. Sin embargo, resulta ser que los papeles tenían triple A de calificación. Todo el mundo sorprendido y dice, a ver, ¿cómo es que un papel que entre los trabajadores de ustedes dicen que es basura, se lo venden a los clientes con triple A? O sea, están diciendo que este es un papel súper efectivo, nada riesgoso. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que la calificadora de riesgo también tenía negocios con Goldman Sachs. Y eso por poner un ejemplo, hay varios de estos. Entonces, ¿qué pasa? Las calificadoras de riesgo muchas veces ponen una calificación no de forma objetiva, sino también con intereses. El interés de que el negocio fluya. Entonces, ¿qué sucede? Surge un mito. Te venden la idea de que no, las calificadoras de riesgo son imparciales, hacen un montón de modelos, de análisis y todo,
Pero si las más grandes calificadoras de riesgo del mundo fallaron con los derivados financieros, ¿qué puedes esperar de IRQIS calificadoras de riesgo más locales? No, ellas iban a ser puras. Entonces ahí surge todo un problema del mito, ¿no? O sea, esto es relaciones de poder, clarísimo. Las calificadoras de riesgo ganan prestigio, ganan poder y tienen vínculos con los grandes negocios y por eso es que ponen las calificaciones que ponen. ¿Saben cuál es el problema? Que esto aplica hasta para los países. Por ejemplo, muchos habrán oído hablar del riesgo país. El riesgo país es un indicador, es una calificación de riesgo, que si no me equivoco la saca JP Morgan, ¿ya? La calificadora de riesgo, un banco internacional de estos que estuvieron metidos en la crisis financiera, pero ellos son lo suficientemente, no diría confiables, sino que se han ganado la confianza de la gente. Entonces, cuando alguien dice, a ver, voy a invertir en Ecuador, voy a comprar deuda ecuatoriana, veamos el riesgo país de Ecuador. ¿Ves el riesgo país en 3.000? ¿Para qué me meto en Ecuador? Sin pensar que tal vez ese riesgo país se construye hasta con fines políticos. A Venezuela le pone el riesgo país de morir. Claro que Venezuela es un país riesgoso, no digo que no, pero lo que yo digo es que muchas veces el negocio consiste en que tú tengas vínculos con las calificadoras de riesgo para que las calificadoras de riesgo pongan la calificación que tú creas mejor para tu negocio o para tus fines políticos. ¿Ya? O sea, una relación de poder. Y eso pasó en la crisis financiera, o sea, no me estoy inventando nada. Esto pasó en la crisis financiera internacional, ha pasado en todo lado. ¿Sí? Y bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué más? ¿Qué otro mito? Este es el mito, el mejor de todos. Este mito consiste en que siempre la gente dice, bueno, ya aprendimos del pasado, esta vez no va a haber nueva crisis, o como dicen por ahí, esta vez será diferente. ¿Sí? O sea, es más o menos como cuando en las relaciones de pareja le traicionan a alguien, ¿no? Dicen, no, esta vez será diferente. Es la típica. Sabes que nunca será diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema financiero hay crisis desde hace siglos. O sea, no es un tema de hoy, no es un tema que solo cuando surgió el Internet hubo crisis. Las crisis financieras están ahí con el capitalismo casi desde que el capitalismo empezó, ¿sí? De hecho, hay un libro genial que se llama This Time is Different. Justo así, esta vez será diferente. Escrito por Rudolf Reinhardt, ¿ya? Los profesores, bueno, un profesor y una profesora de Harvard, que tienen un libro gigante en donde ellos estudian la historia de un montón de crisis financieras, pero un montón. ¿Ya? Súper bueno el libro. Graciosamente, ellos casi estaban para el Nobel en economía. Graciosamente, después de ellos mismos falsificaron datos en un estudio sobre el PIB deuda. Surgió todo un escándalo por eso. Pero bueno, ya vamos a hablar también un poco de los profesores y los vínculos con las finanzas. Pero bueno, ¿qué podemos seguir diciendo? Pasemos ahora a hablar de un poco de los enfoques para las crisis financieras. ¿Sí? Eh, Hagamos un breve recuento primero. ¿Ya? Las crisis financieras, como les digo, vienen acompañando al capitalismo casi desde que surgió. O sea, es más o menos como dice Marx, o sea, casi con el surgimiento mismo del dinero ya empezaron a llegar las crisis financieras. Y las primeras crisis financieras notables, o de las que se tienen registros, están en este recuento que pueden ver en la lámina. ¿Ya? No están todas, obvio, o sea, son muchas más, pero por lo menos, y de hecho es complejo, o sea, de hecho hay que definir qué es crisis, entonces tienes que sacar unos indicadores. Ahí tienen un ejemplo en Robin Reinhardt de cómo tratar de definir una crisis, porque es complejo, ¿no? No es sencillo. Pero bueno, más o menos entre las crisis que todo el mundo acuerda que han pasado, tenemos las que están en la lámina. ¿Ya? Muy rápidamente, sería lindísimo poder hablar de cada una de estas crisis, no hay tiempo. Yo aquí lo que suelo hacer es recomendar el libro de John Kenneth Galbraith, La breve historia de la euforia financiera. ¿Ya? Breve historia de la euforia financiera de Kenneth Galbraith, si quieren lo puedo compartir después. Es un libro súper chévere, es un libro corto, en donde él relata más bien en temas anecdóticos de las crisis, ¿no? De algunas de estas crisis. Y una de las primeras crisis financieras que siempre se usa de ejemplo para hablar de estos temas es la Tulipan Manía, que es una crisis que se dio especialmente en Holanda allá por 1600, 1627 según la fecha de la lámina. ¿Qué pasó? Bueno, simplificando full, la gente se emocionó con tulipanes. La gente dijo, el tulipán es el negocio. ¿Por qué? Porque están pagando unos precios altísimos por los tulipanes. Resulta ser que por un poquito de tulipanes podías comprarte hasta barcos. ¿Ya? Entonces, en esa época, no, 1600. Entonces, imaginen, por tulipanes podías comprarte barcos. Tulipán, una flor, o sea, un grupo de flores, una docena de flores, digamos. No me acuerdo exactamente las cantidades. Pero el caso es que era a ese nivel, o sea, era una especulación absurda. Todo el mundo tal vez sabía que era absurdo. Sin embargo, todo el mundo que entró en el juego, porque todos querían ganar. Decir, ok, veo que está la gente especulando con tulipán, a mí no me importan los tulipanes, pero estoy viendo que en el tulipán los precios suben a lo bestia. Entonces, ¿qué hago? No voy a ser tonto, voy a meterme en el negocio de tulipán. Hasta que, obvio, llegó un punto en el cual ya no era sostenible y se reventó la burbuja.
¿sí? Esa burbuja de los tulipanes es genial, o sea, muestra que casi se puede especular con cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, hay varias. Ahí tienen, por ejemplo, en los 1700 la burbuja de los mares del sur, también la burbuja de Mississippi. Algunas de estas burbujas han sido, por ejemplo, con especulación minera, minerales. Otras han sido incluso burbujas asociadas a empresas que se han dedicado a la esclavitud. Si piensan en 1700 todavía estaba la esclavitud bastante vigente en el mundo. Entonces, habían empresas dedicadas a la esclavitud, o sea, a traficar con esclavos. Y para colmo de mal, estas empresas también ponían sus acciones en las bolsas de valores, en Londres, por ejemplo. En la Bolsa de Valores de Londres era típico que te encontrabas las acciones de estas empresas que traficaban esclavos. O sea, para que vean hasta qué punto se podía dar la especulación. Tulipanes, empresas que trafican esclavos, minerales. Luego vendrían también crisis financieras en los años de 1800, ¿no? Sobre todo la de 1800, la de finales, de la que se llamaba la Larga Depresión, ¿sí? La larga depresión en su momento se creía que iba a ser la peor crisis, ¿ya? Una crisis larga, pues el nombre, y más que nada en esa época la crisis fue porque se especulaba con ferrocarriles, ¿ya? O sea, la gente empezó a especular diciendo, no, es que el ferrocarril es el negocio del futuro, y no fue tan así, o sea, sí fue negocio, pero no como lo esperaban, o sea, es más o menos meter labia, si quieren, la especulación financiera. Pero sigamos. ¿Qué más tenemos? La crisis del bombacho, pero sobre todo la Gran Depresión. La Gran Depresión del 29 al 39 hasta ahora es la peor crisis que ha vivido el capitalismo en su historia, ¿no? ¿Qué la provocó? Bueno, hay un montón de discusión al respecto, toca estudiar bastante historia económica y etcétera, pero resumiendo, algunos plantean que entre los factores que causaron la Gran Depresión están la especulación con vehículos, o sea, ya estábamos empezando con la tecnología de vehículos, ya dejando el ferrocarril, más especulación hipotecaria, o sea, con hipotecas. Ya se estaba empezando a hacer problemas, o sea, vean eso, 1929 y ya había especulación con hipotecas. ¿Sí? Entonces ya empezaba. Luego tenemos, bueno, en el 73 es la crisis del petróleo, o sea, básicamente el precio del petróleo colapsó porque hubo un conflicto entre Oriente, un conflicto en Medio Oriente. Bueno, no entramos en los detalles, no hay mucho tiempo. Otra crisis financiera muy importante, el escándalo de los ahorros y préstamos. Este fue bastante notable, sobre todo en Estados Unidos. Un escándalo en donde muchas empresas básicamente se dedicaban a eso, a recoger ahorros y dar préstamos. Pero lo nuevo, ¿no? La especulación hizo que se generen grandes expectativas de ganancias que no se cumplieron. Tenemos las burbujas financieras, burbujas de activos en Japón, la crisis del tequila en México, ahí vuelta la especulación fue a través de deuda, o sea, todo el mundo especulaba que México no iba a pagar la deuda, no pagó, se dio todo un colapso. Después toda Latinoamérica dejó de pagar la deuda, empezando con México, ¿no? También hubo crisis financiera asiática, la crisis financiera rusa, la burbuja.com, ¿sí? La burbuja.com, no olvidemos esa, que bueno, ya les he mencionado, que igual era de las más importantes, ¿no? Con especulación en empresas de Internet. Luego vendría la gran recesión, perdón, los defaults de deuda en Argentina, por ejemplo, en el 2002. Y en general, la crisis financiera en América Latina. Recuerden que eso fue a fines de los años 90, inicios de los 2000, ¿no? Luego, la gran recesión, ¿ya? La del 2009, la que todos creían que iba a ser la peor crisis y que ya, o sea, ya después de eso el capitalismo se iba a regular, ya no iba a haber problemas, y boom, 2020, el gran confinamiento, la crisis del coronavirus. Todavía no sabemos hasta dónde durará la crisis del coronavirus, si será algo que será de un año. Sabemos que este año es duro, o sea, el 2020 es comparable al 29, o sea, 1929, o sea, el peor año. Lo que no sabemos es que si después de ese año la economía mundial se va a recuperar o si más bien ya se queda en crisis como pasó con la Gran Depresión, ¿ya? A ratos parece que la crisis va a seguir o que va a haber una especulación con las vacunas y eso. Pero bueno, pues como pueden ver, el capitalismo ha estado en crisis financieras y no financieras todo el tiempo ha estado en estas crisis. Y bueno, hablemos un poco también, o más detalles, de la crisis financiera del 2007 al 2009, ¿no? De la que trata el documental Inside Job, que reitero una vez más, les recomiendo full, ¿no? O sea, un buen documental. Hay bastantes menciones de lo que pasó en esa época. Yo solo aquí hago unos muy breves detalles, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? O sea, la crisis financiera internacional, como les digo, fue una crisis que originalmente tenía mucho que ver con especulación, sobre todo de hipotecas y créditos subprime, o sea, créditos de muy mala calidad y que tenían una prima muy alta, ya por eso el nombre. Eran de muy mala calidad, por tanto había que cobrar un alto interés, esa típica, ¿no? Alto riesgo, alto interés. Entonces, ese alto interés motivó a mucha gente a meterse en el negocio. Y luego vinieron las titularizaciones, los derivados financieros y demás. Ya, colapsó, llegó la crisis y listo. Algunas estimaciones plantean que luego de todo eso,
surgieron varias pérdidas. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas que se estiman para la Gran Recesión? Ojo, estas pérdidas de la Gran Recesión en su momento sí sonaban serias. ¿Ya? Ahora no son, o sea, comparadas con el coronavirus, a veces no se dice serán tan serias. Pero bueno, se estima, si esto es estimado, ¿no? Que las pérdidas en Estados Unidos de PIB, de Producto Interno Bruto, efectivo y potencial, fueron de tal vez 20 billones de dólares, o sea, millones de dólares. O sea, una magnitud que no tiene comparación, o sea, el Ecuador no se puede ni comparar. Hagan de cuenta que el Ecuador tiene un PIB de 100.000 millones. Es menos, de hecho, ya con la crisis del coronavirus, pero unos 96, pongamos de 100.000. No es comparable 100.000 millones versus 20 millones de millones. Es lo que se dice que perdió Estados Unidos. También se dice que, bueno, Estados Unidos habrá perdido 8,8 millones de trabajos. En ese momento, créanme que la cifra daba miedo. En ese momento. Ahora, con el coronavirus, sabemos que se han perdido más de 20 millones de trabajos en Estados Unidos. Bueno, se están recuperando algunos, pero fue mucho más la pérdida ya con el coronavirus. De todas maneras, 8,8 millones de empleos perdidos es grave. Y los hogares perdieron casi 20 billones de riqueza, ¿sí? Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué más? Tanto el PIB como los empleos en Estados Unidos cayeron 6%, el ingreso de las familias cayó 8%. La Reserva Federal tuvo que entregar salvatajes bancarios, como lo que pasó aquí en Ecuador, donde el gobierno tuvo que emitir sucres para salvar a los bancos. En Estados Unidos se tuvo que emitir dólares para salvar a los bancos. 5 billones de dólares se dice que se entregó en liquidez y préstamos a bancos no estadounidenses por parte de la Reserva Federal. ¿Qué significa esto? El Banco Central de Estados Unidos es la Reserva Federal, que por cierto se maneja a ratos como banco privado. La Reserva Federal entregó 5 billones, o sea, millones de dólares a bancos no estadounidenses, porque los bancos no estadounidenses necesitaban dólares. ¿Por qué? Porque ellos estaban cargando los derivados en dólares. ¿Sí? Y bueno, aparte de eso, también era un tema de que si no salva a los bancos, se queda todo el sistema financiero mundial. Porque además de eso, también la Reserva Federal dio como 10 billones de dólares a los bancos centrales de todo el mundo. O sea, imaginen, no solo salvando a los bancos externos, sino también a los bancos centrales de los gobiernos. ¿Por qué? Todo el mundo se llevó los derivados financieros que eran una basura, pero eran triple A. Entonces todo el mundo se quería sus papeles, porque eran muy rentables y aparte triple A, o sea, era el negocio de la vida. Y bueno, también se entregaron 700.000 millones de salvataje a bancos domésticos. O sea, en pocas palabras, un salvataje que no tenemos ni idea. O sea, una barbaridad. O sea, un montón de plata. Claro que los salvatajes con el coronavirus son también son salvajes. ¿Qué más podemos decir de la crisis financiera internacional? En el año 2017, ya después de todo el relajo, la Universidad de Chicago hizo una encuesta a varios economistas, financistas de Estados Unidos, de Europa, sobre cuáles eran los peores factores, o sea, qué provocó la crisis. ¿Ya? Esto es difícil, sí, o sea, es complejo, ¿no? Definir hasta ahora no hay una total claridad, pero más o menos, según estas encuestas, uno puede tratar de estimar cuál es el consenso, o sea, qué dicen estas personas de cuál fue una de las razones de la crisis. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en esta lámina que ustedes tienen en pantalla pueden ver más o menos los resultados de esas encuestas, o sea, bueno, ¿qué fue lo que causó la crisis? Y en primer lugar, la mayoría de personas ponían a la defectuosa regulación y supervisión financiera. O sea, todos admiten que no hubo buena regulación ni buena supervisión, lo cual es un poco complicado porque si se ponen a pensar cómo están las finanzas del mundo hoy, luego de la crisis financiera, muchos de los que quebraron bancos o estuvieron vinculados volvieron a los gobiernos. O sea, han estado entre los bancos que quiebran y los gobiernos, bancos que quiebran y gobiernos. Entonces, tal vez la regulación sigue siendo defectuosa. ¿Qué otro factor se incluye? Subestimación del riesgo. ¿Sí? O sea, básicamente se asume que la ingeniería financiera no fue lo suficientemente buena para estimar cuán riesgoso eran los negocios. ¿Qué más? Hipotecas, fraudes. O sea, básicamente se negociaron con hipotecas que no eran rentables ni sostenibles, pero nadie lo dijo. O sea, hubo fraude. Corridas de fondos. Había muchas deudas de corto plazo que la gente no pudo pagar. Falta de agencias, fallas, perdón, en las calificadoras de riesgo. Eso ya lo mencionamos, o sea, las calificadoras de riesgo poniendo triple A basura. Es como que te dicen, ok, te vendo un papel en el cual, eh, no sé, o sea, digamos que te venden un papel en el que te aseguran que el equipito X va a ser campeón de América. Ahí pone el nombre que quieras. Resulta ser que el equipito X ni existe, pero tú ni sabes cuál es el equipito X, pero que al final te ponen triple A. O sea, no me importa quién es el equipito X, porque al final este papel es triple A y es bien seguro. Falló. ¿Qué más falló? Se habla de la especulación en precios. La especulación en precios de las casas, sobre todo, llevaron a que surja una burbuja y esa burbuja colapsó todo.
Otros dicen que fueron la deuda de los hogares se endeudaron demasiado. Otros dicen que, bueno, fueron creencias, sobre todo de esa idea de que mucha gente dice, los bancos eran demasiado grandes para perder, para fallar, no podían fallar, ya, porque eran demasiado grandes, o no se les podía dejar fallar o quebrar. ¿Qué más? Subsidios del gobierno mal manejados, desbalances entre ahorro e inversión, política monetaria flexible, o sea, básicamente se manejó la política monetaria con tasas de interés ridículas que permitieron que surja cualquier negocio, o también mala valoración de los activos. ¿Por qué? Bueno, como les decía, ¿no? La valoración de los activos tiene que ver con el futuro, las expectativas. Entonces muchas veces se valoran a la maldita sea. Solo piensen ustedes cuando hacen algún proyecto, ¿cómo escogen la tasa de descuento? O sea, todo el mundo hace modelos sofisticados, proyectos y todo, pero ¿cómo justifican la tasa de descuento? Es complicado, o sea, no es tan sencillo. Por eso es que es mejor usar la TIR, porque al menos la TIR siempre sale lo mismo, ¿no? No es una tasa arbitraria. Pero bueno, en fin, entonces ahí tienen un poco los detalles, incluso tienen el enlace en la lámina de, bueno, cuáles fueron las principales razones o cuáles se cree que fueron las principales razones para la crisis financiera internacional. Nótese que aquí hay un detalle que no se menciona, y es cuál fue el rol de la academia en la crisis financiera internacional. Claro, ¿qué van a decirlo, no? Aquí nadie. En la crisis financiera internacional también hubo otros factores importantes, entre los cuales podemos mencionar que hubo varios profesores de economía, de finanzas, de escuelas de negocios del mundo, o sea, las grandes facultades de economía, de finanzas, de negocios, tenían profesores que estaban vinculados con las mismas empresas financieras. Hay algunos profesores de Estados Unidos que incluso tienen sus empresas financieras o son asesores. Entonces, obvio, ellos salen con sus teorías que básicamente defienden al sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, van a entrevistar a alguien y dicen, ¿quieren saber cómo está el mercado hipotecario? Llaman a un profesor de economía de la Universidad de Harvard. Llega el profesor y él dice, no, el mercado hipotecario está muy bien, etcétera, etcétera. Ya. Hay el caso de este profesor Mishkin, no me acuerdo, Frederick Mishkin creo que es. Él era parte de la Reserva Federal, ¿sí? De Estados Unidos. Y el tipo escribió un artículo que decía, bueno, en este artículo yo digo que era con Islandia. Yo digo ya, Islandia es un país con un sistema financiero muy seguro, un muy buen país para invertir. ¿Cómo lo lograron? Y escribo un artículo. Despuésito cae la crisis financiera, Islandia se va al diablo, ¿sí? El sistema financiero islandés se va al demonio, y luego este profesor Mishkin cambia el título del artículo y en vez de poner la estabilidad financiera de Islandia, pone la inestabilidad financiera, ¿ya? Más o menos. Y luego cuando le preguntan, bueno, ¿quién le pagó por el artículo? Él dice, bueno, me pagó la Cámara de Comercio de Islandia. Y luego le dicen, oye, ¿por qué no avisó en el artículo eso? ¿Por qué no dice que este estudio había sido pagado por ellos? No sé, no me acuerdo. Entonces también la academia juega un papel. Y esto en las grandes ligas, piensen en escala local. Tantos profesores, tantas personas que están en varios negocios a la vez, ¿no? O sea, son profesores, pero al mismo tiempo están en el mundo de las finanzas y todo. ¿No van a lavar su mundo para justificar sus ganancias? O sea, es más o menos eso, ¿no? Otro de los posibles elementos que contribuyó a la crisis. ¿Qué más? Otra cosa interesante que pasó en la crisis financiera internacional es que fallaron muchos modelos matemáticos. ¿Sí? Ahora, después de todo lo que hemos visto, ya la palabra modelos para ustedes espero que tenga otro sentido. O sea, ya cuando escuchen modelo económico, modelo financiero, entiendan que son palabras mayores, o sea, no es cualquier cosa. ¿Qué pasó durante la gran recesión? Fallaron los famosos, bueno, famosos allá, modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos. Quienes fueron mis alumnos en economía política, uno por ahí tal vez se acordarán que estudiamos algún modelito de equilibrio general, no dinámico estocástico, un modelo de equilibrio general básico. Pero esos modelos, resulta que eran los modelos que se usaban para tratar de entender qué pasa con la economía en esas épocas. Y hasta ahora se los usan. Entonces muchos dijeron que los modelos fallaron al momento de estimar cómo va a avanzar la economía en época de crisis financiera. Incluso hay un artículo de Joseph Stiglitz, ¿sí? Del 2018, o sea, no tan antiguo, en donde él aclara un poco este tema. Entonces, ¿qué dice Stiglitz? Ahí tienen una cita. Tal vez quienes fueron mis alumnos de economía política uno recordarán que por ahí hablamos ya de estos temas. Stiglitz decía lo siguiente, dice, los supuestos importan. Nada en clarito, o sea, y me dan hasta de resaltar esta primera parte. Mucha gente no le gustan los modelos. Está bien, no le gusten. Pero los modelos son los que de una u otra manera se usan ya de verdad para tratar de manejar el mundo. En temas de ciencia, la ciencia se fundamenta mucho en modelos. En temas financieros, los derivados se construyen desde modelos. O también para estimar qué va a pasar con la economía, modelos. Ahora, ¿qué sucede? El punto es los supuestos. Y eso dice Stiglitz, los supuestos importan. Por eso recordarán que cuando estudiamos modelos de crisis, siempre hemos tratado de que los supuestos queden claritos, ¿no?
Es por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, los supuestos importan. ¿Y qué más dice Steve? Todos los modelos hacen simplificaciones. Todos. O sea, no hay modelo que no simplifique. A veces la gente dice, pero es que este modelo no es realista. Ningún modelo es realista. ¿Pero por qué? Porque si haces un modelo realista no acabas nunca. Entonces, ¿qué haces? Un modelo simplificado según el tema que te interesa. Lo que hay que cambiar es los supuestos. Sin embargo, ¿qué dice Stiglitz? La cuestión es cuáles simplificaciones son apropiadas para responder a cuáles preguntas. O sea, ahí está el tema. ¿Qué supuestos debo usar según la pregunta que quiero responder y según el tema que estudio? El peligro es que las simplificaciones sesgan la respuesta, a veces de maneras que no entendemos, no somos conscientes. Ese es un punto muy interesante. Resulta ser que en los modelos, cuando ustedes ponen supuestos, pueden simplificar tanto la situación que simple y llanamente no se comprende hasta dónde están simplificando de más y cómo sesgan el resultado. Volviendo a estos modelos, ¿qué más dice Steve? Los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general ignoraron aspectos que resultan cruciales en la crisis del 2008. Durante la crisis, las autoridades monetarias se enfocaron en la inflación y no en la estabilidad financiera. Esto es real. Y por eso soy muy enfático, sobre todo en las finanzas. Hay muchos modelos todavía por construir. Todavía no está claro cómo funcionan las finanzas. Entonces, ¿qué sucede? Que como no está claro lo que pasa con las finanzas, se usan supuestos que dejan de lado las finanzas. Hay muchos modelos económicos que no toman en cuenta las finanzas para nada. Entonces, ¿qué es mejor? No dejar de lado las finanzas, sino tratar de incluir las finanzas con buenos supuestos. Pero eso no hay. O bueno, si hay, bueno, es complicado, ¿ya? El caso es que según Stiglitz, los modelos les dieron falsa seguridad a las personas de que estaban haciendo lo correcto. Este tiene un ejemplo muy concreto. Reserva Federal versus Banco Central Europeo. Mientras el Banco Central Europeo dijo, crisis, manejamos tasa de interés, eso se refiere con la inflación. El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés para ver si con eso reactivaba la economía. La Reserva Federal estaba haciendo lo mismo. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos, viendo que no salía, no funcionaba y que el modelo no resultaba, se dedicó a emitir plata y salvar a todo el mundo. O sea, la vieja práctica del salvataje bancario. O sea, la Reserva Federal hizo un salvataje bancario al puro estilo de lo que hicimos acá. Pero claro, como es Estados Unidos, como son dólares, no suena tan escandaloso. Aquí decimos salvataje bancario y la gente todavía tiene traumas. Pero bueno, entonces el punto ¿cuál es? La crisis financiera internacional hasta colapsó los modelos económicos del momento. ¿Sí? Ok, entonces eso más o menos nos da algunas ideas de cómo ha ido avanzando la crisis financiera internacional y algunos aspectos, ¿no? Listo. Ahora, lo que vamos a estudiar, bueno, aquí creo que está repetido el nombre, aquí más bien debí cambiar un poco, disculpen. Aquí pongamos un ejemplo de crisis financiera, ¿ya? Disculpen. Bien, entonces ahora cabe la duda de cómo estudiar las crisis financieras, ¿sí? Y hay muchos enfoques, y es aquí donde vamos a estudiar algunos modelos. En particular, vamos a estudiar 4 enfoques, ¿ya? No sé si para los 4 enfoques podemos ver modelos, pero por lo menos para uno o dos vamos a ver el modelo, o sea, vamos a ver qué dice en términos de ecuaciones cada enfoque, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo un poco limitado, solo voy a introducir la idea, ¿no? ¿Qué enfoques vamos a abordar? Como les decía, a mí me parece que las finanzas están muy vinculadas con el poder, ¿sí? Y es claro, o sea, estos grupos financieros tienen tanto poder que incluso tenían el poder de darles a sus empleados tarjetas negras, tarjetas de crédito negras, bueno, tarjetas con las cuales podían gastar en lo que quieran y todo se registraba como gastos reservados o alguna cosa así. Por eso es que en Wall Street mucha gente resulta ser que se metía a prostíbulos, se gastaba en drogas y demás. Tenían poder, ¿sí? Y un poder muy elevado. Y también ha habido aquí la versión criolla en Ecuador, ¿no? O sea, ahí hemos estado. Entonces, ¿qué enfoques vamos a abordar para la próxima sesión? 4 enfoques, ¿ya? Vamos a hablar de un enfoque de economía política, un enfoque desde el poder estructural, un enfoque de poder de mercado y un enfoque sobre cómo el poder puede crear hasta burbujas financieras. ¿Ok? Para cada uno de estos, imaginen que hay modelos, y no uno, hay varios. Ahí pueden ver que hay varios modelos que se citan. ¿Ya? Yo voy a empezar a revisar eso la próxima sesión y nos vamos a concentrar sobre todo en el enfoque de economía política. ¿Ok? Ese enfoque lo vamos a revisar con calma y sobre todo en la próxima sesión vamos a estudiar el modelo de Akerlof y Romer, ¿ya? Que es un modelo que ayuda a entender bastante bien
cómo surge el problema de las crisis financieras y del salvataje. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso creo que podemos dar por terminado la sesión y la grabación de hoy.